Hola a todos. Comenzamos con la clase número 1, repasando el concepto de función y el análisis de las mismas. Definición de función vamos a comenzar a ver. Dados dos conjuntos A y B, una función entre ellos es una relación f que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Al conjunto A se lo llama conjunto de partida de la función f y el conjunto B conjunto de llegada. La variable que representa los elementos de entrada para la función es la variable independiente y la que representa los elementos de salida es la variable dependiente. En el ejemplo inicial del viaje, si queremos viajar de Pergamino a Junín, que son 90 kilómetros, podemos observar que si la velocidad es de 120 kilómetros por hora, tardaremos en llegar en 45 minutos. Si la velocidad es de 90 kilómetros por hora, tardaremos 60 minutos. En cualquier caso, si fijamos el valor de la velocidad, el valor del tiempo empleado quedará determinado de manera única. Es decir, a cada valor de la variable velocidad del vehículo le corresponde un único valor de la variable tiempo transcurrido. Por lo tanto, esta relación entre las variables es una función. Veamos otros ejemplos de funciones y veremos cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. El primer ejemplo de función es la ganancia de una empresa de acuerdo a la cantidad de productos vendidos. Bien, ¿quién depende de quién? Bueno, la ganancia va a depender de la cantidad de productos vendidos. Entonces, nuestra variable independiente es la cantidad de productos vendidos. Y nuestra variable dependiente va a ser la ganancia. Si vemos el segundo ejemplo de función, que es la densidad de un líquido al variar la temperatura, la densidad va a variar de acuerdo a la temperatura. Por lo tanto, la densidad depende de la temperatura. Entonces, nuestra variable independiente es la temperatura. Y nuestra variable dependiente es la densidad. En el tercer ejemplo, el volumen de una esfera, al variar la longitud del radio de la misma, el volumen depende del valor del radio. Por lo tanto, continuando con la misma modalidad, decimos que la variable independiente es la longitud del radio. Y la variable dependiente es el volumen de la esfera. En todos los ejemplos mencionados hay una regla o ley que permite establecer la correspondencia entre los elementos de cada conjunto. Como hablábamos hoy, a cada X del conjunto de partida, o sea del conjunto A, le corresponde, según la ley o la regla que se imponga, un valor Y del conjunto de llegada o conjunto B. Hay distintas formas de representar una función. Se puede representar a través de un gráfico, que es el cartesiano, donde tenemos en el eje horizontal la variable independiente y lo llamamos eje de abscisas o eje X. Y en el eje vertical tenemos la variable dependiente y lo llamamos eje de ordenadas o eje Y. El punto donde se cortan los ejes, es decir, este punto, recibe el nombre de origen de coordenadas. Y es el valor 0 tanto para X como para Y. Para representar los valores de cada eje se pueden tomar distintas escalas. Como ven acá, yo voy tomando de uno en uno, pero acá hago una salvedad, hago como un corte, como que el gráfico entre 1 y 9 desaparece, ¿sí? Y empieza a partir del 9 y va de uno en uno.
Lo mismo pasa en el eje Y. En el eje Y voy de 40 en 40, ¿sí? Pero arranco del 40. Quiere decir que acá hay un corte entre el 0 y el 40, como que desaparece esa parte del eje Y. Bueno, sin embargo, yo acá puedo ir de 2 en 2, entonces acá puedo poner 2, 4, 6, 8, 10, de 3 en 3, también de 1 en 1. Lo mismo en el eje X. La escala la voy a escribir a partir de los datos que yo tengo, de lo que creo más conveniente para poder representar los valores que tengo. Después se puede representar una función a través de una tabla de valores, es decir, una tabla de doble entrada donde se relacionan los valores de las variables. En este caso, acá una enfermera registró la temperatura de un paciente en el siguiente cuadro. Entonces, la variable independiente es la hora y la variable dependiente es la temperatura. Entonces dice, bueno, a las 7 de la mañana el paciente tenía 38 grados. A las 8 de la mañana, 37. Y así en todas las horas que tomó el registro. Bien, entonces estos van a ser los valores del eje X y estos van a ser los valores del eje Y, que más adelante vamos a ver cómo representarlos, vamos a recordarlo. También, otra forma de representar es a partir de una expresión algebraica, que consiste en relacionar las variables a través de una fórmula. Por ejemplo, si yo tengo el área de un círculo en función de su radio, lo calculo a través de la expresión pi por radio al cuadrado, ¿sí? El área depende del radio. Por lo tanto, la variable independiente es la medida del radio y la dependiente es la medida del área del círculo, que se representa con la letra A en este caso. Bien, ¿qué quiere decir esta notación? A de R expresa que la variable A depende de la variable R. La expresión algebraica permite sintetizar la relación entre las variables y determinar a través de un cálculo el valor de la variable dependiente que le corresponde a un valor de la variable independiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Si quiero escribir la fórmula del perímetro de un cuadrado en relación a uno de sus lados. Bueno, como es un cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales. Y lo puedo llamar X, porque no conozco su medida. El perímetro de cualquier figura sabemos que es la suma de todos sus lados. Entonces, lo voy a representar con la letra P mayúscula. P es la variable dependiente que depende de X, que es la medida del lado. Entonces, la variable independiente es X y X es la medida del lado. La variable dependiente es el perímetro. Es P que indica el perímetro. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de esta figura, al ser todos sus lados iguales, todos van a valer X. Entonces digo que bueno, X más X más X más X me determina el perímetro. Bien, si yo tengo 4 veces X, yo puedo escribir este perímetro, ¿sí?, como 4 por X de manera más abreviada, ¿sí? Puedo usar las dos fórmulas porque las dos fórmulas me van a dar el mismo resultado, ¿sí? Obviamente yo pongo 4X porque es la más abreviada. Bueno, bien. Entonces, encontré la expresión algebraica, ¿sí?, que representa el perímetro en relación a uno de sus lados. También puedo escribir la expresión del área de un rectángulo en relación a sus lados, sabiendo que la base es 2 centímetros más grande que la altura. Bueno, el valor de la altura no lo conozco, por lo tanto lo voy a llamar X. Y la base me dice que es 2 centímetros más
que es altura. Entonces, si la altura vale x, la base va a valer 2 centímetros más. Bueno, entonces, ¿cuál es la variable independiente? Mi variable independiente, en este caso, es la altura. Yo escribo la base y la altura en relación a la altura. Perdón. Yo escribo la base en relación a la altura. Entonces, la variable de la altura independiente es la altura del rectángulo. Bien, ¿qué quiero calcular? El área. Entonces, mi variable dependiente es el área. Va a haber distintas medidas de área de acuerdo a la variación que tome la altura de ese rectángulo. Entonces, si yo quiero calcular el área de un rectángulo, el área se calcula como base por altura. Entonces, esa altura que depende, ese área que depende de la altura, ¿sí? Va a ser igual a la medida de la base, que es x más 2, por la medida de la altura, que es x. Esa puede ser la expresión del área. Si yo lo quiero escribir de otra forma, si quiero sacar esos paréntesis, yo puedo aplicar la propiedad distributiva. X por x, recuerden que cuando yo multiplicaba valores iguales, sumaba los exponentes de cada una. Entonces, ¿qué exponente tengo? 1 en ambas. Entonces, 1 más 1 es 2. Por lo tanto, x por x va a ser igual a x al cuadrado. X al cuadrado más 2 por x es 2x. Entonces, puedo usar esta expresión o esta expresión. Bien, organicemos en una tabla distintos valores de la variable independiente. Yo acá elegí algunos valores y ustedes, cuando armen alguna tabla, pueden elegir, si no les da valores, los valores que ustedes consideren. Bien, tomé valores del 1 al 3. Y ahora vamos a calcular el área de ese rectángulo. Bueno, uso esta fórmula primera o la segunda que encontramos. Entonces digo, bueno, si la altura, ¿quién es la altura? El valor que toma x. Voy a encontrar el área de esa x. ¿Sí? Acá lo que le voy a corregir, acá vamos a usar, en vez de h, vamos a usar x. ¿Sí? Porque a x yo lo estoy, a la altura yo la estoy simbolizando con la letra x. ¿Sí? Para no confundirlos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a reemplazar en estos valores. Digo, bueno, tomo la primera fórmula o la segunda, les va a dar el mismo resultado. Entonces, 1 más 2 por 1. ¿Ven? Voy reemplazando la x por el valor que voy escribiendo acá. Entonces, 1 más 2 es 3, 3 por 1, 3. Por lo tanto, el área cuando la altura vale 1 es 3. Si vale 1,5, a 1,5 yo le voy a sumar 2 y lo voy a multiplicar por 1,5. Bien, entonces 1,5 más 2 son 3,5. 3,5 por 1,5 es 5,25. Si reemplazo por 2, 2 más 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y escribo el resultado acá. Bien, si tomo que la altura es 2,5, a 2,5 le sumo 2 y lo multiplico por 2,5. 2,5 más 2 es 4,5, 4,5 por 2,5 es 11,25. Entonces su área va a ser 11,25. Hago el último cálculo, que es 3. 3 más 2, 6. 6
por 3, 3 más 2, 5. 5 por 3, 15. Entonces el área, cuando la altura vale 3, es 15 centímetros cuadrados. Bueno, obviamente la altura está medida en centímetros y el área está medida en centímetros cuadrados. Bueno, vamos a volcar esto en un gráfico. ¿Sí? Tengo el gráfico por acá. En el eje horizontal dijimos que van los valores de la variable independiente, o sea, los valores que toma X, que son los valores de la altura. Bien, entonces, lo escribí de 1 en 1, porque estoy tomando valores de 1 a 3, y sobre el eje vertical o eje Y va a ir los valores que va tomando el área. Bien, como ven, tengo valores de 3 a 15, por lo tanto, fui tomando valores de 2 en 2 sobre el eje Y. Bueno, recuerden que la distancia entre 0 y el primer valor del eje Y y entre 0 y el primer valor del eje X tiene que ser la misma, ¿sí? Si tomo 1 centímetro, acá tomo 1 centímetro hacia allá. Bueno, o si tienen hoja cuadriculada, se trabaja con cuadraditos. Bueno, entonces empiezo a relacionar. Para 1, que es el primer valor que yo tomé de X, voy a llegar a 3 centímetros de área, que va a estar por acá. Entonces voy a hacer el primer punto acá, ¿sí? Relaciono el valor de X con el valor de Y, ¿sí? Para 1 le corresponde 3 de área. Para 1,5, que es el valor entre 1 y 2, a 1,5 le corresponden 5,25 de área, ¿sí? Entonces va a estar más o menos por acá. Para 2 centímetros que mide la altura, voy a llegar a 8 centímetros de área. Para 2,5, que es la mitad entre 2 y 3, voy a obtener 11,25. Más o menos por acá. Bien, y para 3 centímetros voy a obtener 15. Más o menos por acá. Bien. ¿Qué pasa en el valor 0? Fíjense, si la medida de mi altura es 0, o sea, no tengo lado, el área también va a ser 0, ¿sí? Porque 0 más 2 es 2 y 2 por 0 es 0. Entonces, para 0 va a valer 0. Entonces, coincide con el eje de coordenadas, con el inicio. Bueno, esto claramente no lo voy a poder unir con una línea porque mis puntos no están alineados. Entonces voy a tratar de unirlos con una curva. ¿Sí? Bien. Si quiero tomar más valores de X, me van a dar otros valores de área. ¿Sí? ¿Y por qué lo uno con líneas? Porque cada puntito que tome X, por ejemplo, si X vale 2, ¿sí? Voy a obtener un valor, ¿sí? Por ejemplo, para 2, 8, ya lo había tomado. Por ejemplo, quiero tomar el 0,5, entonces me va a dar un número entre 0 y 2, ¿sí? Bien, si quiero tomar que la medida de la altura es 2,2, me va a dar un valor entre 8 y 10, ¿sí? Bien, por eso se toma la línea, porque cada punto que puede llegar a tomar de altura va a tener un área específica. Siguiendo con ejemplos de geometría, bien, perdón, antes de pasar el ejemplo, fíjense, ¿qué hice acá?
Determiné la variable independiente y la dependiente. A partir de ellas generé una fórmula con una expresión algebraica. Organicé los datos en una tabla tomando algunas medidas de la altura y esos datos los representé en un gráfico cartesiano. Entonces representé la función área, ¿sí?, de tres maneras distintas: como expresión algebraica, como gráfico y como tabla. Sigamos con ejemplos. En este caso vamos a ejemplificar con el cálculo del volumen de un cubo y de un prisma de base cuadrada. Bien, el cubo tiene todas sus dimensiones de igual medida. Quiere decir que si yo tomo a este lado, lo llamo X, la profundidad también va a valer X y su altura también va a valer X. Bien, el volumen de estos cuerpos se calcula multiplicando las tres dimensiones: base por altura por profundidad. Por lo tanto, el volumen, ¿sí?, vamos a determinar las variables. La variable independiente, ¿quién es? X. X es el lado del cubo. Y la variable dependiente es B, que es el volumen. Entonces, a B lo voy a calcular a partir de X. El volumen va a depender de la medida del lado. Entonces, si se multiplican las tres dimensiones, voy a multiplicar a la X 3 veces. ¿Sí? Recuerden, multiplicación de bases iguales, sumo los exponentes. Entonces, al volumen yo lo puedo escribir como X elevado a 3. ¿Sí? Cualquiera de las dos expresiones me representan el volumen de acuerdo al lado. Bueno, en cambio, si yo tengo el prisma de base cuadrada, si es de base cuadrada quiere decir que la base y la profundidad van a valer lo mismo, van a valer X. Y que la altura, yo puedo decir, esto se los doy yo, que vale 3 veces más que esa base. Vale 3 centímetros más que esa base. Bien, entonces puedo decir lo mismo, que la variable independiente es el lado del cubo, que B, que es la variable dependiente, es el volumen. Entonces, el volumen respecto al lado del cubo es igual a X por X por X más 3. Bien, se puede seguir haciendo las operaciones, entonces podemos decir que el volumen es igual X por X, X cuadrado, por X más 3, que es la altura. Si realizo la propiedad distributiva, encuentro otra forma de expresar el volumen, ¿sí? Recuerden que todas estas formas son las mismas, nada más que al operar cambia la forma de la expresión. Entonces, X cuadrado por X, X elevado al cubo. X cuadrado por 3, 3X cuadrado. Bien, si tomamos otros ejemplos que no sean geométricos, podríamos escribir con una expresión algebraica los diferentes precios de viajes que puede cobrar un chofer de taxi de acuerdo a la distancia que realiza. Entonces, ¿cuál será el costo de un viaje de determinada cantidad de kilómetros si se tiene una tarifa fija de 60 pesos más 10 pesos por kilómetro recorrido? Veamos las variables que se relacionan. En este caso, la variable independiente, ¿sí?, es los kilómetros recorridos, que yo lo puedo llamar X. X o cualquier letra. Y tenemos la variable dependiente, que es el costo del viaje, que yo lo puedo abreviar con la letra C. Entonces, C va a depender de X. Entonces, si quiero escribir una fórmula, C va a depender de X. ¿De qué forma? Bueno,
me dice que el costo va a tener una tarifa fija de 60 pesos. Entonces, el costo siempre me va a salir 60 pesos más 10 pesos por cada kilómetro que recorra. Entonces, 10 por cada kilómetro que yo lo represento con la letra X. Entonces ahí ya tengo la fórmula para calcular el costo. A 60 le sumo 10 pesos por kilómetro. Vamos a organizarlo en una tabla, ¿sí? Entonces, el valor del kilómetro es el valor de X y el valor del costo es el valor de CX. Vamos a representar la situación. Vamos a construir la tabla. Entonces, decimos que el costo es 60 más 10 por X. Bueno, acá agregué algunos kilómetros que me parecieron para analizar. Entonces voy a empezar a reemplazar. Si yo no hago ningún kilómetro, entonces a 60 le voy a sumar 10 por 0. Entonces, 10 por 0 es 0, más 60, 60. Quiere decir que si yo no hago ningún kilómetro, es decir, llamo al remis y luego lo suspendo, quiere decir que me van a cobrar 60 pesos, que es la tarifa fija. Si yo recorro un kilómetro, a 60 le voy a sumar los 10 pesos por ese kilómetro recorrido. 10 por 1 es 10, más 60, 70. Si yo hago 3 kilómetros, el mismo procedimiento. 60 más 10 por 3 me va a quedar como resultado 90. Entonces lo voy escribiendo acá. ¿Sí? Si yo hago 3 kilómetros, me van a cobrar 90 pesos. Si yo hago 5 kilómetros, 10 por 5, 50, más 60, 110 pesos me van a cobrar. Y por último, si yo hago 8, me van a cobrar 140 pesos el viaje. Obviamente los kilómetros acá, ustedes deciden los valores que quieren tomar. Bueno, representemos esta situación. Dijimos que si yo no realizo ningún viaje, me van a cobrar 60 pesos. Entonces, para 0 de X, me van a cobrar 60 pesos. Recuerden que el eje Y acá es el costo y el eje X está representado por los kilómetros. Si yo hago 1 kilómetro, me van a cobrar 70 pesos. ¿Sí? Si hago 3 kilómetros, me van a cobrar 90 pesos. Si hago 5 kilómetros, me van a cobrar 110 pesos. Yo lo voy haciendo, ojo, porque en este momento no tengo regla, pero ustedes lo van a hacer con la regla. Y para 8 kilómetros voy a obtener 140. Más o menos por acá. Bien. Esto sí lo van a poder les va a quedar una línea, ¿sí? Ustedes lo van a unir con una línea, ¿sí? Y ese va a ser el gráfico que representa el costo a partir de los kilómetros recorridos. Bueno, les dejo algunas actividades para que realicen. Tienen 3 situaciones, como las anteriores, en las que tienen que escribir las variables que se relacionan, ¿sí? Tienen que hacer lo que yo hice acá, ¿ven? Escribir las variables que se relacionan, la independiente y la dependiente, encontrar la fórmula que representa la situación, realizar la tabla, ¿sí? Para encontrar los valores de la variable dependiente y realizar el gráfico de la situación, ¿sí? El primero para un perímetro de un triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero era el triángulo que tenía los 3 lados iguales, que miden X. Luego el área de un rectángulo, que la base mide M, y su altura 3 más que esa base. Y el C es una situación donde una sustancia que se encuentra a 25 grados centígrados
a partir de un momento determinado comienza a descender de manera uniforme a razón de 2 grados centígrados por minuto. Bueno, les dejo para que trabajen.